Hay una frase que claramente nos resuena un poco en la cabeza, ¿no? Que explica un poco todo lo que está pasando en la Argentina. Y sí, es esta de acá. Es un tema entre privados. Esa frase que parece un poco administrativa, una respuesta burocrática, incluso obviamente hasta es claramente razonable, ¿no? En un principio. Pero detrás de esas 5 palabras, de esa frase, hay toda una idea y una concepción de cómo debería funcionar el Estado, de la sociedad, pero fundamentalmente, me parece a mí hoy en día, de lo que significa gobernar, de cómo se debe hacer. Porque hoy tenemos un Estado nacional con enormes dificultades claramente para resolver la diaria, para resolver lo que nos pasa a cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado, de cada uno de los argentinos, ¿no? Frente a esa realidad, un poco lo que le termina pasando al gobierno, al presidente, no es que lo llama a la reflexión de puedo gestionar mejor. Claramente la respuesta es no es mi problema. Ahí un poco entramos a pensar en esta paradoja que se puede dar, ¿no? Tenemos un presidente que muchas veces, y hoy está evidenciado, está enojado con la realidad, siente que la sociedad no termina de comprender, no la ve al final, esa transformación que él propone, que los medios no lo entienden, que los periodistas son todos mentirosos, corruptos, los difama, que obviamente la política no lo acompaña, que el Congreso obstaculiza. Y cuanto más choca con esa realidad, más se cierra, digo, ¿no? Estuvo demostrado que estuvo encerrado los últimos 10, 15 días sin ir a la Casa Rosada. Incluso empezó a tener problemas en uno de los terrenos donde el gobierno había demostrado fortaleza, donde se había parado, que era la comunicación, ¿no? Hoy, precisamente, estuvimos viendo un reacomodamiento de esta situación. Sale Santiago, entra Santiago, ¿no? Sale Caputo, entra Santiago Oria, este cineasta que pasó a tener un poco más de protagonismo en la comunicación digital, aunque el propio vocero trató un poco de relativizar esta idea que lo habían corrido a Caputo de su lugar, pero hay ahí un cambio en un área central de la construcción política del gobierno, y claramente esto no es un detalle menor, porque cuando el gobierno empieza, obviamente, y ya lo vimos en otras experiencias del pasado, a tener incluso dificultades para controlar ese terreno, ese relato, donde su mayor fortaleza era pensar en esta comunicación, quizás es porque el problema no está en cómo comunico, quizás el problema es justamente esa realidad que hay que comunicar, esa realidad que tiene características cada vez más evidentes. Cuando aparece un problema concreto, el Estado se corre. Crecen del endeudamiento en las familias y la respuesta es nadie te puso una pistola en la cabeza para que te endeudes, ¿no? Claramente es difícil construir una épica de la comunicación atrás de esa realidad, ¿no? Una empresa incumple, cancela servicios, deja consumidores varados sin respuesta y vuelve a aparecer esta realidad. Es una relación entre privados. No podemos hacer nada. Y eso lo estamos viendo hoy también en estos 300 pasajeros que están varados en Natal, Brasil, ¿no? Después de un vuelo de Plus Ultra que tuvo un desperfecto, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia porque iba rumbo a Madrid en Brasil, y cuando los pasajeros quisieron acercarse al consulado argentino en Brasil, ver en qué lo podían ayudar, cómo poder mejorar las gestiones ante la empresa, la respuesta fue, es un problema entre privados. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿A dónde llega la responsabilidad del Estado? Porque hay una enorme diferencia entre decir que el Estado no tiene que administrar aerolíneas privadas, obviamente, y decir que el Estado no tiene ninguna responsabilidad frente a ciudadanos argentinos que están varados en terreno brasilero, desprotegidos ante una empresa internacional. O sea, son dos discusiones completamente diferentes. Y esto vale para un avión, vale para un banco,
Vale para una tarjeta de crédito, vale para una prepaga, para una empresa de servicios públicos, ¿no? Para cualquier relación económica donde existe una enorme desigualdad de poder entre las partes. Porque el problema de decir que es simplemente un acuerdo entre privados es asumir que todos los privados tenemos el mismo poder. O sea, tenemos claro que esto no es así. Todos sabemos perfectamente que no funciona de esa manera. Un ciudadano frente a una multinacional no tiene el mismo poder. Un trabajador frente a una empresa y la corporación no tiene el mismo poder. Un jubilado frente a su prepaga o a su jubilación no tiene el mismo poder. O sea, hay muchos consumidores varados a kilómetros de distancia de sus hogares y claramente no tienen el mismo poder que en una aerolínea de la cual hasta los pilotos se le cagan de risa a la gente, ¿no? Pero para eso existe el Estado, justamente. No para reemplazar al privado, no es que es uno u otro, no para administrar absolutamente todo y ser ese Estado al que ellos llaman comunista, pero sí este Estado liberal tiene que establecer reglas, digamos, bajo las cuales estos privados nos relacionamos. O sea, hay un profundo contradicción en esa idea, porque la propiedad privada justamente necesita de la participación del Estado. ¿Quién garantiza que la propiedad de esa empresa existe? El Estado. ¿Quién registra a esa empresa? El Estado. ¿Quién le permite a esa empresa operar? El Estado. ¿A quién recurrís cuando hay alguna ocupación ilegal en tu casa o en algún territorio o en alguna situación de tu propiedad? Al Estado. Y está muy bien que así sea. Entonces resulta bastante curioso pensar y pretender que el Estado sea enorme y poderoso y esté presente cuando tiene que proteger la propiedad privada, cuando tiene que garantizar contratos, cuando tiene que garantizarte que vayas a cobrar tus deudas, pero que desaparezca cuando tiene que defender a la ciudadanía, a los consumidores. Entonces ahí empezamos a pensar, ¿no? Y a descubrir que nunca fue esta idea de realmente de Estado sí o Estado no. No hay una dicotomía ahí. Porque la verdadera discusión lo que plantean es ¿Estado para quién? ¿No? Porque un Estado que protege la propiedad, que protege a los poderosos, pero que claramente abandona a los ciudadanos. Y ahí no estamos hablando de Estado chico o Estado grande. Es claramente un Estado desequilibrado, ¿no? Por ahí un presidente que también está desequilibrado. Y algo claramente más profundo, ¿no? Porque cuando la propiedad, la propia democracia, en definitiva, está dentro de esta situación que pensamos. Porque queremos llevar esta lógica al extremo, esa propia democracia es un acuerdo entre privados. Somos millones de personas las que decidimos ponernos de acuerdo y elegir estas reglas para convivir. Acordamos una constitución, acordamos leyes, acordamos instituciones, acordamos elegir representantes, acordamos que las mayorías gobiernan, pero que existen derechos que las mayorías tampoco pueden vulnerar a las minorías. Entonces, entre todos construimos esta democracia representativa para transformar justamente los acuerdos sociales en decisiones colectivas. Es un acuerdo per se entre privados esta democracia. El Estado es justamente producto de ese acuerdo. No es algo exterior, algo magnánimo de la sociedad. Eso eran los reinados. Pero los estados nacionales de las democracias liberales somos nosotros organizándonos colectivamente. No tenemos que olvidarnos de eso, porque es reducir el conflicto de arréglense entre privados, significa desconocer esas razones fundamentales por las cuales construimos estas distintas instituciones. Entonces, no es un tema ni siquiera solo de consumidores, es también una discusión sobre desarrollo, sobre tecnología, sobre la propia soberanía y el concepto, porque entendamos algo que es claramente elemental. Hay decisiones importantes, fundamentales para un país, que no la podemos dejar exclusivamente lideradas a manos del mercado. No porque el mercado sea malo, no estoy diciendo eso, claramente
entiendo las reglas del mercado y del capitalismo y las comparto, pero sino porque el mercado responde fundamentalmente a incentivos económicos, mientras que una sociedad también tiene que responder a intereses estratégicos, ambientales, territoriales, tecnológicos, hasta geopolíticos en esas definiciones políticas. Y ahí necesitamos empezar a recuperar una palabra que en la Argentina parece mala, que en la Argentina es muy difícil, pero que es fundamental, se llama planificación. Planificar claramente no significa que haya un burócrata decida que hay que cerrar fábricas, ¿no? Significa preguntarnos nosotros, los ciudadanos argentinos, ¿qué queremos construir dentro de 20, 30 años? ¿Qué tecnologías necesitamos para desarrollar? ¿Qué discusiones queremos dar? ¿Qué capacidades queremos conservar y cuáles ya no van a ser necesarias? ¿Qué recursos consideramos estratégicos? ¿Qué infraestructura vamos a necesitar? ¿Necesitamos rutas? ¿Hay que educar a la población? ¿Qué tipo de trabajo vamos a buscar? No podemos simplemente dejar liberado en manos de arréglense entre ustedes y que eso suceda. Porque si hay algo que ninguna aplicación, ningún algoritmo, ningún mercado puede definir por nosotros, es qué sociedad queremos ser, en qué nos queremos transformar. Y es quizás ahí el gran problema que encuentra el gobierno, ¿no? Que confundieron demasiado esta idea de venir a destruir el Estado desde adentro y que a veces achicar el Estado con, en realidad, el abandono de las responsabilidades que tienen ellos como funcionarios. Confundieron desregular con empezar a desaparecer, a destruir, ¿no? Confundieron libertad con que cada uno se arregle como pueda y es la libertad al suicidio, es la libertad a la opresión. Muchas veces simplemente una sociedad, claro, termina pregonando el que tiene más poder. Entonces, para eso, la Argentina, en definitiva, no necesita un Estado que lo controla absolutamente todo. Pero tampoco necesita un Estado totalmente ausente que se desligue de sus responsabilidades. Necesitamos un Estado que sea lo suficientemente ágil, un Estado inteligente, un Estado eficiente, un Estado que no moleste cuando no es necesario, pero que sancione cuando la empresa incumple. Que dialogue, obviamente, y que sea referente del sector privado, que impulse la innovación, que construya estas capacidades nacionales y colectivas, y que entienda que gobernar no consiste solamente en ordenar y que cierre el Excel. Gobernar es hacerse responsable, es gestionar. Porque cuando un ciudadano está endeudado, cuando un pasajero está varado en el medio del coso, cuando una empresa empieza a incumplir los contratos, cuando una empresa me empieza a cobrar tasas usureras, cuando la tecnología es una estrategia que queda completamente en manos o por ahí de extranjeros, o cuando una familia se siente desprotegida, que no llega a fin de mes, el Estado no puede responder solamente, no puede hacer nada. Es un tema entre ustedes, entre los privados. Porque entonces parece inevitable hacernos la pregunta, ¿no? Si tengo un problema con una empresa entre privados, si tengo un deudor entre privados, si pierdo un servicio público y es un tema mío, si no llego a fin de mes y es mi problema, ¿para qué mierda votamos a Milei? ¿Para qué queremos un gobierno? La libertad necesita reglas. El mercado necesita instituciones. ¿No? La propiedad privada necesita del Estado que la garantice. Entonces la sociedad necesita algo más, algo fundamental. La sociedad necesita un proyecto colectivo, ¿no? Porque el futuro en un país nunca es simplemente un tema entre privados. El futuro es, en definitiva, inevitablemente una construcción colectiva y entre ciudadanos. Entonces, no podemos seguir desligándonos de las responsabilidades por más loco y enojado que esté con la realidad, señor presidente. ¿Cómo están? Buenas. ¿Todo bien? Muy buenas noches.